A esta sesión y dejamos el tiempo con la licenciada Carla, quien tiene a su cargo ya el desarrollo de la temática de hoy. Licenciada Carla, el tiempo es suyo. Bien, buenas noches. Ya se ha compartido la pantalla, ¿verdad? ¿Ya está compartida? Sí, estamos viendo su pantalla. Bueno, bien, entonces vamos a iniciar con la sesión prevista para el día de hoy, haciendo hincapié en que ahora vamos a ver estrategias de aprendizaje, para desarrollar procesos educativos bajo el enfoque de formación basada en competencias. Recordando algo de la clase pasada, ¿no? Entendiendo que la formación basada en competencias, por un lado, vela la didáctica de enseñanza del maestro, pero así también las actividades de aprendizaje autónomo del estudiante. Entonces, lo que vayamos a ver ahora nos va a servir mucho para trabajar o fortalecer algo de la planificación que ya hemos hecho sobre las estrategias o las actividades de trabajo autónomo. Entonces, bien, la unidad de competencia para el día de hoy es identificar estrategias de aprendizaje pertinentes para el desarrollo del proceso de aprendizaje, tomando en cuenta las características de la competencia a desarrollar en el módulo o asignatura que se regenta. Como criterio de desempeño tenemos seleccionar las estrategias de aprendizaje para la formación de competencias en el enfoque de formación basada en competencias. Las actividades que vamos a desarrollar en esta sesión se van a llevar en dos momentos. Una, la exposición dialogada sobre las actividades de aprendizaje con el docente. Vamos a ver un poquito los criterios y las estrategias de enseñanza. Esto responde a la sesión pasada. Y vamos a ver las estrategias de aprendizaje desde la formación basada en competencias. La primera parte la he considerado, muchos ya han debido revisar plataforma hasta ayer, hasta horas 18 o 20 horas más o menos. He revisado los trabajos enviados hasta el día de ayer y ya les he devuelto con algunos comentarios en el mismo trabajo. Entonces, a raíz de eso quisiera retomar algunos temas que creo que no podríamos avanzarlos si es que no tenemos claro. Entonces, en los trabajos revisados he encontrado algunas dificultades sobre los criterios de desempeño, sobre todo, que son muy importantes trabajarlos antes de pasar a la siguiente fase, porque si bien ya está establecida su unidad de competencia, la unidad de competencia en realidad es el objetivo al que queremos llegar con la asignatura. Sin embargo, para llegar a lograr desarrollar ese desempeño en el estudiante, en realidad el estudiante pasa una serie de procesos. Entonces, estos procesos van a ser denominados criterios de desempeño, ¿no? Vamos a ver algunas definiciones de Sergio Tobón y algunos ejemplos también para que vayamos reforzando esto. El criterio de desempeño es entendido como aquellas actividades muy precisas mediante las cuales se pone en acción la unidad de competencia. Es decir, si mi unidad de competencia es elaborar proyectos, para elaborar proyectos el estudiante tiene que desarrollar ciertas actividades en la asignatura. Entonces, esas actividades en realidad son los criterios de desempeño. Para elaborar un proyecto, él tendrá que saber hacer diagnósticos, ¿no? Y antes de los diagnósticos, elaborar instrumentos, realizar el diagnóstico correspondiente, elaborar un informe, ¿no? Entonces, todas esas pequeñas actividades en realidad le van a permitir alcanzar la competencia que tenemos planteada en la asignatura.
Por otro lado, los criterios de desempeño, también Sergio Topón nos dice que dan cuenta a la idoneidad con la que se quiere o se debe lograr la unidad de competencia, ¿no? Son indicadores que acompañan el nivel de logro para, en realidad, lograr la competencia. Entonces, son pequeños niveles que nosotros debemos avanzar para lograr la competencia, porque el estudiante no directamente va a saber elaborar proyectos. Para elaborar proyectos, él va a tener que, como les mencionaba antes, elaborar instrumentos, desarrollar trabajo de campo, ¿no? Pero de manera muy específica, actividades que en realidad me van a permitir a mí lograr la unidad de competencia o la competencia, ¿no? Entonces, a raíz de eso les pongo aquí algunos ejemplos. Esto es de una asignatura y la competencia está planteada de la siguiente manera: gestionar proyectos productivos, la asignatura es gestión de proyectos productivos. La unidad de competencia es planear un proyecto productivo para satisfacer una necesidad de la comunidad y obtener ingresos económicos. Entonces, en realidad, lo que se pretende es que en la asignatura el estudiante pueda planear proyectos productivos, ¿no? Pero estos proyectos productivos sabemos que deben tener una condición de calidad. Ahora, para planear estos proyectos productivos, el estudiante primero, vamos a ver el otro lado que está como elemento de competencia o criterio de desempeño, vamos a ver que el estudiante primero, para elaborar o para plantear proyectos, él primero va a determinar el servicio o el producto a ofrecer con sus correspondientes características y justificar su importancia. Como segundo criterio va a realizar la planeación de cómo se va a ofrecer dicho producto. Como tercer criterio va a establecer cómo se va a desarrollar el proyecto con etapas, actividades. Finalmente tenemos realizar el análisis financiero y evaluar la viabilidad del proyecto. Entonces, todas estas actividades en realidad van a aportar a lograr la competencia que va a ser plantear un proyecto productivo. Entonces, no podemos nosotros excluir los criterios de desempeño, así como revisé algunas planificaciones. En algunas planificaciones no están establecidos los criterios de desempeño, carecen de criterios de desempeño. Y eso nos lleva a no tener una buena planificación, entonces, para desarrollar las estrategias didácticas en aula, ¿no? Porque nosotros, si vemos, por ejemplo, aquí hay otro ejemplo, que es la competencia, implemente estrategias para promover la salud en entornos comunitarios, para que la comunidad se apropie de mecanismos que le posibiliten mejorar su calidad de vida acorde a las condiciones ambientales, económicas y políticas, ¿no? El estudiante tiene que implementar estrategias para promover la salud, pero para implementar estrategias, él no directamente va a implementar la estrategia. Primero, en la asignatura tendrá que aprender a identificar el campo de promoción de salud, argumentar diferentes estrategias de promoción de salud, a demostrar compromiso de trabajo con la comunidad, ser responsable en la realización de actividades, diagnóstico del proceso de promoción de salud, realizar y ejecutar y evaluar el proyecto y buscar que la comunidad se apropie de la estrategia, ¿no? Entonces, estos son los criterios de desempeño que me van a permitir a mí alcanzar la competencia. Y aquí les puse también de la misma manera, continuando con el anterior ejemplo. Entonces, aquí en esta unidad de competencia estamos manejando o hemos seleccionado el método de proyectos, ¿no? Les había mencionado que no todos los criterios
en realidad responden a una fase de la estrategia seleccionada. Entonces, por ejemplo, aquí, lectura, el criterio, ¿no? El criterio en realidad identifica, ¿no? Argumenta. Todo esto en realidad no va a encajar forzosamente al diagnóstico, aunque el primer paso es el diagnóstico. Sin embargo, yo a estas etapas no las voy a obviar, ¿no? Tengo que planificarlas y las puedo definir como equipos, ¿no? Una fase, argumentación oral sobre el proceso de promoción de salud, otra, selección de una comunidad concreta para promover la salud, ¿no? Que no es parte de la fase de la estrategia. Entonces, yo me voy aquí y empiezo ya la fase, ¿no? Diagnóstico del proceso de promoción de salud. Y si yo reviso mis criterios de desempeño, evidentemente responden a lo que yo estoy buscando, ¿no? Dice, mi criterio dice, diagnostica el proceso de promoción de salud en una comunidad con estrategias validadas. Entonces, mi fase es diagnóstico del proceso, diagnóstico, ¿no? ¿Qué actividades voy a realizar como docente para desarrollar este criterio de desempeño? Pues, explicación magistral con un mapa conceptual y un video del proceso de diagnóstico de promoción de la salud en la comunidad, ¿no? Otro, explicación de varios ejemplos sobre el diagnóstico del proceso de promoción de la comunidad. Las actividades autónomas va a ser realizar un análisis documental del proceso de promoción de la salud y presentar un informe escrito. Consultar con expertos sobre el proceso de promoción de salud, presentar el informe respectivo, ¿no? Veo mi otra fase es planificación y ejecución del proyecto. Entonces, aquí selecciono el criterio de desempeño que en realidad se va a concretizar en esta fase y es identifique el campo de promoción de la salud acorde con los desarrollos conceptuales y metodológicos del área, ¿no? Busca que la comunidad se apropie de estrategias para promover su salud acorde a las características culturales. Para hacer eso, dice en aula, recomendaciones para planear el proyecto, resolución de problemas en clase, profundización en estrategias de promoción mediante el aprendizaje basado en problemas. Las actividades autónomas, lectura de un manual básico de promoción de la salud, con estrategias metacognitivas y utilizando mapas conceptuales, ¿no? Entonces, todo ese proceso y ese análisis tenemos que hacer nosotros todo ese proceso tenemos que hacer nosotros, pero siempre considerando la competencia, los criterios y cómo es que estos criterios en realidad se van a concretizar, en el desarrollo de clases, ¿no? Algunos no hemos hecho este detalle, solamente hemos puesto, realiza un análisis documental, pero no se sabe de qué, ¿no? Entonces, tengo que especificar de qué va a ser ese análisis documental, ¿no? O dice, presenta un informe, pero tampoco se sabe de qué va a ser ese informe, ¿no? Presenta un informe escrito sobre, ¿no? Entonces, yo tengo que poner esos elementos. O dice, consulta expertos, pero no se sabe de qué consulta expertos. O lluvia de ideas, pero no se sabe de qué va a ser la lluvia de ideas. Entonces, no es solamente acomodar las estrategias de enseñanza a la fase y al criterio, sino es desarrollar en realidad lo que yo voy a hacer, acompañado de las estrategias de enseñanza. Si no, no podríamos nosotros en realidad desarrollar esta parte, ¿no?
Entonces, a muchos les he devuelto sus trabajos con algunas sugerencias en este sentido. Les sugiero revisar sus criterios de desempeño, así como las estrategias que están planteando para desarrollar ese criterio de desempeño, ¿no? Porque aquí lo que estamos viendo son las estrategias. Por otro lado, también revisar la pertinencia de las estrategias, ¿no? Habíamos visto que hay estrategias, o bueno, hay estrategias que son más para tomar aspectos teóricos. Otras estrategias son para organizar la información. Otras estrategias son para debatir, ¿no? Para comparar. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que el estudiante sepa hacer? ¿No? Yo me tengo que preguntar como docente, ¿qué es lo que el estudiante quiero que haga con este material? Resulta que tengo, por ejemplo, si ponemos aquí, dice, consulta a expertos, y yo puedo hacer un debate a partir de eso. Si yo quiero contrastar posiciones, puedo generarlo a través de un debate. O si yo quiero que haga comparaciones, puedo hacer un cuadro comparativo de las diferentes teorías de diagnóstico, no sé. Entonces, es dependiendo lo que yo en realidad quiero hacer, ¿no? Entonces, muchos hemos obviado esa parte. Considerar que el criterio se concretiza con el apoyo de las estrategias de enseñanza. Estas estrategias de enseñanza son muy importantes para desarrollar nuestra planificación, ¿no? Que obviamente nuestra planificación más adelante ya se concretiza en el desarrollo de clases, ¿no? No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna sugerencia, tal vez, si tienen alguna duda, algo que aclarar, porque esto corresponde al material trabajado la sesión pasada, ¿no? Pero que sí me interesa que con estas explicaciones vayamos mejorando nuestro trabajo, ya que es la siguiente etapa. Bien, podemos hacer las consultas a través de este medio, también por WhatsApp. Bien, me piden más ejemplos. Y en realidad, ya, también me piden otros ejemplos en otros campos, ¿no? Entonces, he revisado sus planes de asignatura de diferentes ramas, por ejemplo, he visto de matemática, educación física, enfermería, biología, ¿no? Les podría proporcionar por el internet, por la plataforma, algunas planificaciones tal vez muy sutiles de las ramas. O sea, nuestro plan no está mal, no está mal. Tienen unas 5 personas que arreglarlo porque simplemente no han hecho la consigna que corresponde. Pero los demás estamos encaminados. Lo que sí nosotros tuviéramos que sí ajustar son los criterios de desempeño. Entonces, cada uno en realidad ha elaborado su plan, ¿no?, de asignatura, considerando los criterios, pero tal vez de manera muy más que actividades concretas, en realidad son tareas, ¿no? Entonces, para diagnosticar, por ejemplo, el estudiante va a tener que identificar el grupo
encuestado, digamos, ¿no? Más están tal vez apoyándose en tareas que en criterios mismos, ¿no? Entonces, esa parte tendríamos que ajustar para reforzar lo que nosotros hemos hecho. Ahora, les voy a compartir algunos ejemplos en las ramas que más o menos he visto, pero sí he visto en salud bastantes estudiantes, por eso puse el ejemplo de salud. También he visto en contaduría, ¿no? También he visto en contaduría, ¿no? Entonces, el ejemplo en realidad, solo aquí he invertido me dicen que el ejemplo sea con la estructura pasada. Solo aquí he invertido los lugares, ¿no? Después de la fase de la estrategia, venía el criterio y luego venían las actividades con el docente y las actividades de trabajo autónomo del estudiante, ¿no? Solo que aquí lo he puesto al final. Si nos damos cuenta, solo he hecho esa inversión. De todas maneras, el ejemplo que les vaya a proporcionar por plataforma va a estar en la estructura básica, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver ahora, y por cierto, he pasado las observaciones en cada uno de sus trabajos, ¿no? Entonces, ahora pasemos a la segunda etapa o a la segunda parte de nuestra... me dicen cuántos criterios son recomendables por cada competencia. No hay un número de criterios. Pueden haber entre 4, 5, 6, 7, 8 criterios, dependiendo la complejidad de la competencia. Por ejemplo, vamos a ubicarnos, yo he visto que en su plan, en el inicial, ustedes ponían el semestre, ¿no? Nosotros sabemos que el dominio de competencia en realidad es gradual. Entonces, en los primeros años, las competencias son básicas, ¿no? A medida que van transcurriendo o vemos los años siguientes, en realidad, las competencias se van complejizando, ¿no? En un primer año, por ejemplo, el estudiante aprende a hacer proyectos, ¿no? Proyectos generales. Pero luego el estudiante en los siguientes años, en realidad, va complejizando esa competencia y ya va a hacer proyectos propios de su formación, ¿no? De su carrera. Entonces, la complejidad del nivel en el que se encuentre va a depender cuántos criterios de desempeño va a alcanzar, ¿no? Si mi criterio de desempeño es más, por ejemplo, es más teórico, entonces no voy a tener muchos criterios de desempeño. Si es más práctico, entonces tengo que desarrollar componentes teóricos, componentes aplicables, y de acuerdo a eso voy a llegar a alcanzar el criterio, la competencia. Entonces, no hay un número establecido de criterios de desempeño, ¿no? Ese número establecido en realidad lo ponemos nosotros como docentes que sabemos qué es lo que queremos lograr que sepa hacer el estudiante. Y para saber hacer eso, qué cosas necesita aprender en el camino, en el transcurso del año o del semestre, ¿no? Entonces, esa pregunta en realidad nosotros nos debemos responder. O sea, ¿qué es lo que queremos que el estudiante sepa hacer? Y para saber hacer eso, qué cosas necesita aprender paulatinamente, ¿no? Y son esas las actividades que él debe desarrollar, ¿no? No hay un número específico, por tanto. Y nuevamente me piden algunos ejemplos, pues se les va a pasar esos ejemplos que les mencionaba de acuerdo a sobre todo a las especialidades o a las carreras que he visto más o menos, ¿no? Porque he visto enfermería, hay contaduría, ¿no? Hay varias, entonces les voy a pasar algunos
que no tienen la estructura, porque también la estructura que nosotros manejamos en la universidad en Pando es otra. Ya, por ejemplo, aquí manejamos no plan global, sino proyectos formativos, pero sí siguen esa secuencia, ¿no? Las fases, los criterios, las actividades con el docente, ¿no? Solamente esa parte es que les voy a proporcionar. Bien, ahora pasemos a la segunda etapa, que es el aprendizaje, ¿no? El tema que debemos desarrollar hoy. Entonces, el aprendizaje es entendido como ese proceso de construcción de significados que se genera, pero por el propio estudiante, ¿no? Es el propio estudiante quien construye significados. Y vamos a ver algunas características de cómo es que en realidad una persona aprende, ¿no? Una de las formas por las cuales aprendemos es recibiendo información. Otra es contrastando y resignificando la información, experimentando y también construyendo estructuras de pensamientos complejos progresivamente. Y vamos a ver ahora, si hemos dicho que aprender es un proceso de construcción de significados, entonces para construir esos significados como estudiantes, necesitamos ver qué estrategias se pueden utilizar para aprender entonces, ¿no? Y desde la formación basada en competencias, tenemos un cierto esquema trabajado, pero vamos a ver que las estrategias de aprendizaje en realidad son ese conjunto de elementos y actividades realizadas que en realidad aportan o facilitan a almacenar, a adquirir conocimiento y utilizar la información, ¿no? Es un procedimiento que permite almacenar y adquirir nuevo conocimiento. Estas estrategias de aprendizaje, que son procedimientos, desde la formación basada en competencias, se tiene organizada de esta manera, ¿no? Primero vemos algunas estrategias de aprendizaje, estrategias de ensayo. Vemos las estrategias de organización, las estrategias de control, de comprensión y estrategias de elaboración. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros como docentes tenemos que ponernos a pensar, lo que yo quiero es que el estudiante organice la información, elabore algún producto, comprenda lo que está viendo, qué es lo que yo en realidad quiero, o es que en realidad yo quiero que el estudiante plasme su propio concepto acerca de algo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se acomodan estas estrategias de aprendizaje. Dentro de las estrategias de ensayo, vamos a ver la repetición de actividad, contenido oral y escrito, ¿no? En realidad, las estrategias de ensayo apuntan a la repetición activa de contenidos orales o escritos, ¿no? Las estrategias de organización buscan identificar relaciones de jerarquía entre procedimientos. Las estrategias de control, de comprensión, están orientadas a ser conscientes del proceso de aprendizaje, ¿no? Buscan eso en el estudiante. Y las estrategias de elaboración aportan a elaborar algo nuevo, ¿no? Sobre algo previo. Estas estrategias de ensayo, por ejemplo, vamos a ver que está dentro de las estrategias de ensayo, vamos a ver algunas técnicas de aprendizaje. Por ejemplo, repetición en voz alta, reglas memotécnicas, copia de textos, toma de notas, subrayado. Para las estrategias de organización, las técnicas que se pueden utilizar están el resumen de textos, esquemas, subrayado, cuadro sinóptico,
red semántica, mapa conceptual. Dentro de las estrategias de elaboración está la creación de analogías, toma de apuntes, respuestas de preguntas. Dentro de las estrategias de control de la comprensión están las estrategias metacognitivas orientadas a la planificación, regulación y evaluación, ¿no? Entonces, estas técnicas, desde la formación basada en competencias, permiten lograr algo en el estudiante, ¿no? Algo que ya habíamos visto antes. Si son estrategias de ensayo, entonces yo lo que estoy buscando es o son aquellas que me permiten, a través de la repetición activa, oral o escrita de contenidos, aprender algo, ¿no? Las estrategias de organización son aquellas que me permiten aprender algo, pero a través de la organización de ideas, ¿no? Y dentro de estas, por ejemplo, está el resumen. Entonces, esta técnica a mí me permite organizar ideas. Si yo como docente quiero que el estudiante organice las ideas, ¿no? Entonces, obviamente, en su actividad de trabajo autónomo le voy a pedir que haga el resumen del texto X, capítulo tantos, ¿no? O que haga un esquema, porque yo estoy buscando que el estudiante pueda organizar la información, ¿no? Porque somos nosotros los docentes quienes fijamos las actividades de trabajo autónomo, no deciden ellos. Entonces, dependiendo qué es lo que yo estoy buscando, voy a recurrir a una de estas técnicas para que el estudiante pueda desarrollar su trabajo autónomo. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Ninguna. Bien, continuamos. Entonces, vamos a ver ahora un manual de estrategias y técnicas de aprendizaje que ha sido elaborado por la Fundación FAUTAPO, juntamente con algunos expertos, entre ellos también Sergio Tobón, ya les di, ¿no? Aquí vamos a ver algunos elementos muy importantes también que les sugiero lo revisen, pero vamos a ver en realidad el diseño, ¿no? Estrategias y técnicas de aprendizaje. Entonces, vamos a ver estas estrategias y técnicas de aprendizaje y vamos a ver aquí, este manual en realidad nos explica las diferentes técnicas, el procedimiento, para qué, cuándo, cómo se hace, ¿no? Por ejemplo, las reglas memotécnicas. Aquí vemos la definición en qué consiste las reglas memotécnicas, la técnica de historieta, técnica de la cadena, oración creativa, regla de lugares, regla de los números, ¿no? Vemos también otra técnica que es el esquema. Si yo lo que quiero es que el estudiante organice su información, entonces una cierta información, yo le voy a pedir que elabore un esquema de la lectura X, ¿no?
Pero yo tengo que saber en realidad o conocer también estas estrategias para ver cuál es la más pertinente. Entonces, el esquema, veo su definición, veo su finalidad, cómo se construye, las clases de esquemas, y de acuerdo a lo que yo estoy buscando, entonces le voy a pedir que para su aprendizaje se base en esta estrategia, ¿no? Y aquí está un conjunto de estrategias, está el subrayado, ¿no? Esta parte en realidad, o este material en realidad, nos va a servir a nosotros para desarrollar o para ajustar un poco las actividades de trabajo autónomo que hemos hecho en el último trabajo presentado, en la actividad 5, ¿no? Yo como docente debo ver que el estudiante tiene que de realizar ciertas actividades que le permitan al mismo estudiante profundizar, desarrollar, comprender a profundidad tal vez el tema, ¿no? Dependiendo qué es lo que yo estoy buscando. No debemos perder de lado y concentrarnos mucho en las estrategias, ¿no? No debemos perder de lado, en realidad, la competencia y los criterios de desempeño, ¿no? Los criterios de desempeño son muy importantes. Hola, ¿hay audio o no hay audio? Entiendo que no tenemos audio. Ahora le estamos escuchando a la licenciada. Ah, ya. El dato se cortó un No momento. sé si se entendió la última parte del uso del manual. Si pudiera repetirlo, por favor, porque hubo una pausa en que se cortó. Ya. Entonces, veíamos aquí que las estrategias de aprendizaje desde la formación basada en competencias se organizan como estrategias de ensayo, estrategias de organización, estrategias de control y estrategias de elaboración, ¿no? Y estas estrategias conllevan un conjunto de técnicas, ¿no? Las estrategias de ensayo, vamos a tener la repetición de voz alta, reglas memotécnicas, copia de textos, toma de notas, subrayado, ¿no? Dependiendo a qué es lo que nosotros queremos desarrollar en cada criterio. Y estas estrategias y técnicas siempre tienen que tener el fin de profundizar el tema, de organizar el tema, de buscar mayor información, ¿no? O sea, dependiendo a qué es lo que el docente está buscando que el estudiante pueda hacer para desarrollar ese criterio de desempeño. Entonces, a raíz de eso, nosotros vamos a tener podemos acudir a este manual de estrategias que les presentaba hace un momento. Este manual ha sido desarrollado por la Fundación FAUTAPO juntamente con algunos expertos en el desarrollo de competencias y
ha tenido una mirada también de Sergio Tobón, quien ha trabajado de manera muy estrecha con esta fundación. Entonces, este manual de estrategias de aprendizaje en realidad está organizado de acuerdo a la explicación que hace un momento les he dado, ¿no? Tenemos una organización de estrategias de ensayo, estrategias de organización. Y bajo esta estructura, este manual contempla las diferentes técnicas que nos permiten lograr los criterios o desarrollar la competencia, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el esquema, ¿no? Tenemos la definición de esquema, la finalidad, cómo elaborar el esquema, los tipos de esquema. Y nosotros como docentes, al definir las actividades de trabajo autónomo, tuviéramos que seleccionar en realidad una estrategia de aprendizaje, pero esto velando con qué es lo que en realidad queremos que el estudiante haga fuera de clases, ¿no? Si queremos que el estudiante profundice acerca de un tema, entonces vamos a recurrir a que elabore un ensayo, por ejemplo, ¿no? O queremos que plantee su propio punto de vista acerca de un tema, que elabore un ensayo. Queremos que compare ciertas teorías, entonces a partir de la lectura de tal autor, tal página o tal capítulo, elabora un cuadro comparativo entre tal cosa y tal cosa, ¿no? Entonces, el cuadro comparativo en realidad va a ser la estrategia de aprendizaje que le va a permitir a él clasificar, diferenciar, no sé, lo que nosotros queremos que él haga, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, al igual que nosotros hemos definido, por ejemplo, en las actividades de aprendizaje con el docente, con qué estrategias vamos a enseñar. En las actividades de trabajo autónomo, nosotros definimos con qué estrategias el estudiante va a aprender, ¿no? Son estrategias de aprendizaje que no son sueltas, ¿no? No tienen que ir por otro rumbo que no sea de la mano de lo que en realidad el docente está trabajando en aula. Si está viendo, por ejemplo, no sé, marco lógico, ¿no? El tema de marco lógico, entonces que busque en otros libros cómo se elaboran los diferentes tipos de marcos lógicos, no sé, ¿no? Pero para eso lo va a hacer a partir de un cuadro comparativo, ¿no? O si estamos viendo estructura de un proyecto, entonces puede hacer en un esquema o en un flujograma, desarrolle el proceso de elaboración de un proyecto, ¿no? Entonces, el flujograma es la estrategia que a él le va a permitir aprender los pasos que se debe seguir para elaborar un proyecto. El fin es ese, no es simplemente darle las tareas o la actividad, sino que él pueda definir los pasos que debe seguir la elaboración de un proyecto, ¿no? O si yo estoy viendo, por ejemplo, veía sistemas contables, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, debe haber una serie de sistemas o de softwares, no sé, contables. Él puede hacer un cuadro comparativo, fuera de clases, un cuadro comparativo sobre los diferentes softwares, ¿no? Contables, ¿no? Con el fin de que él profundice el tema. Entonces, esas actividades nosotros tenemos que definirlas bien porque son las que van a llegar a enriquecer el aprendizaje del estudiante y desarrollar la competencia, ¿no? Entonces, estas actividades o las estrategias de aprendizaje tienen que estar pensadas para trabajar en la fase de actividades de aprendizaje autónomo. No sé si hasta ahí hay alguna consulta.
No sé si hasta ahí tenemos alguna consulta. Parece que no, podemos continuar. Ya. Preguntan si hay más estrategias aparte de las que ya mencioné, ¿no? Entonces, para esta parte se les va a facilitar el material que ahora les expliqué, que es el manual de estrategias de aprendizaje, que en realidad nos permite a nosotros desarrollar toda esta etapa que es las actividades de aprendizaje autónomo. ¿Por qué es importante que nosotros veamos esta parte de estrategias de aprendizaje? Porque no nos olvidemos que el tiempo en aula, en realidad en el curso, es muy corto como para desarrollar todo lo que en realidad el estudiante necesita saber, ¿no? Priorizamos muchas cosas. Entonces, con estas estrategias de aprendizaje podemos lograr que el estudiante en su trabajo autónomo pueda clasificar la información, seleccionar la información, enriquecer la información, plantear su punto de vista, ¿no? Y además porque la formación basada en competencias pues está orientada a que el estudiante no solamente vea la universidad o una institución de educación superior como el único espacio de aprendizaje, sino las actividades de trabajo autónomo en realidad son aquellas que también le permiten a él ver como otro mecanismo de aprendizaje, ¿no? Y bueno, nosotros tendríamos que ver esa parte de cómo incluir ahora estas estrategias de aprendizaje dentro de nuestro plan global, de tal manera que el estudiante pueda enriquecer lo que está aprendiendo en clases, ¿no? Pueda fortalecer lo que estamos viendo en clases de acuerdo al criterio de desempeño y sin perder la unidad de competencia, ¿no? Entonces, yo les voy a proporcionar, como les mencionaba, algunos planes globales que voy a ver solamente la estructura de la parte que necesitamos ver como ejemplos, por un lado, y por otro lado, también les facilitaré este manual de estrategias que en realidad contempla un conjunto de estrategias que nosotros podemos desarrollar, ¿no? Y lo agradable de este material es que viene con sus ejemplos, ¿no? Cómo hacer en realidad cada una de las actividades, o perdón, cada una de las técnicas de aprendizaje, ¿no? Que seguramente eso ya lo van a ver en un módulo posterior, cuando nosotros tenemos que evaluar ya, ¿no? Pero nosotros como docentes tenemos también que conocer todo este conjunto de estrategias de aprendizaje, ya que no le podemos pedir algo que no sabemos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, porque si le pedimos una cierta actividad, que es en lo que en realidad muchas veces caemos, es que le decimos, elabora un mapa mental, ¿no? El estudiante elabora un mapa mental de elaboración de proyectos, digamos. El estudiante elabora el mapa mental. Ahora la pregunta es, ¿con qué criterios estamos evaluando ese mapa mental, ¿no? Entonces, los criterios en realidad van a salir de estas características, porque no solamente es que elabore un mapa mental porque sí, ¿no? Entonces, un mapa mental, a diferencia de un mapa conceptual, a diferencia de un esquema, tiene sus propias características. Nosotros como docentes tenemos que conocer
cada una de estas estrategias para poderlas implementar o implementar en el aula, seleccionarlas para desarrollar nuestro plan global, pero al mismo tiempo tenemos que conocerlas para evaluarlas, porque no les estamos haciendo hacer un mapa mental porque, bueno, justifiquemos que ellos hagan algo fuera de clases, ¿no? Sino la actividad que les hemos pedido en realidad tiene que contemplar, buscar un aprendizaje significativo en el estudiante. Y obviamente el estudiante puede hacer un mapa mental, puede creer hacer un mapa mental, pero en realidad puede estar haciendo un mapa conceptual, ¿no? Y si yo le pedí un mapa mental, tiene alguna razón de ser. Entonces, yo tengo que conocer también como docente todas estas estrategias de aprendizaje, ¿no? Y eso en realidad me va a permitir recién poder aportar en la construcción de la competencia y al mismo tiempo reforzar algunas cosas y demás, ¿no? Entonces, la razón de ser de este tema es ese, ¿no? Que como docentes nosotros tenemos que conocer las estrategias de aprendizaje para que podamos incluirlas dentro de esta etapa que es el aprendizaje autónomo. Pero al mismo tiempo, porque tenemos que saber qué estrategia de aprendizaje vamos a pedir que utilice de acuerdo a lo que nosotros estamos buscando como docentes. Al mismo tiempo, tenemos que conocer estas estrategias de aprendizaje porque la estrategia que le estamos pidiendo tiene una razón de ser. Entonces, no podemos considerar que lo hizo bien aunque se haya equivocado, porque cada una de estas estrategias tiene un fin, ¿no? Y ese fin lo tenemos que evaluar, si realmente hizo o no hizo el estudiante. Ya, las preguntas que veo en el WhatsApp son ¿de qué dependen el uso de técnicas que mencionó y si son las únicas? No son las únicas, ¿no? Pero sí son las de este manual, son las que más aportan al desarrollo de competencias. Por otro lado, también si tenemos que describir la estrategia, me dicen, describir cada actividad en la planificación. No sé si se refieren a la estrategia o a la actividad de qué es lo que vamos a hacer en aula, ¿no? Y me dicen también si hay más estrategias. Como les menciono, sí, hay muchas más estrategias, pero estas son las más adecuadas, idóneas para el desarrollo de competencias, ¿no? Aparte de esta organización, en plataforma les voy a subir también otro material que creo que les va a servir bastante. Es un manual también elaborado por la Universidad Amazónica de Pando, justamente para desarrollar estrategias de aprendizaje en las diferentes carreras que estaban trabajando la formación o están trabajando la formación basada en competencias, ¿no? Y al mismo tiempo les voy a subir como 4 actividades de trabajo. ¿Y en qué es en lo que va a consistir las actividades los trabajos que ahora vamos a desarrollar? Por ejemplo, una técnica es el flujograma, ¿no? Y aquí describe qué características tiene, las ventajas, cómo se elabora y demás. Tenemos bastante información sobre los flujogramas. Entonces, a raíz de esta información, toda esta información nosotros lo vamos a plasmar, pero en un flujograma. ¿Ya? Otro material que también les va a pasar es, por ejemplo, el esquema, ¿no? Entonces, tenemos la misma estructura
Y lo que nosotros vamos a hacer es, tenemos el esquema, las características, ventajas. Toda esta información la vamos a trabajar en un esquema. Entonces, vamos a elaborar un esquema del tema, el esquema, ¿no? Con toda esta información elaboramos un esquema. Para eso vamos a leer primero la información que tenemos, puesto que hay diferentes tipos de esquema. Entonces, nosotros vamos a seleccionar el esquema que mejor veamos conveniente, porque el fin del esquema es jerarquizar la información. Entonces, ¿no? Entonces podemos utilizar el esquema gráfico, el esquema numérico, el esquema mixto, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver los detalles del esquema. Aquí tenemos también, bajo la misma estructura, un mapa conceptual, ¿no? Igual características, ventajas. Entonces, de este tema, de todo este material, vamos a elaborar un mapa conceptual. Toda esta información debe estar presentada en un mapa conceptual, tomando en cuenta la diferencia que debe tener un esquema con un mapa conceptual, ¿no? Entonces, se va a evaluar la estructura que tenga este mapa conceptual. También tenemos otra estrategia que es el resumen, ¿no? De la misma manera, ahora lo que vamos a hacer con esta información es hacer un resumen, considerando las características. Un resumen debe tener la cuarta parte de todo el contenido, ¿no? Entonces, una de sus características, portar ideas principales, ¿no? Entonces, todos esos elementos tiene que tener el resumen que nosotros elaboremos de este tema, que es el resumen, ¿no? Si tienen alguna pregunta sobre la actividad que tenemos prevista. ¿Acabaste? No está. Tenis. Bien, en realidad me dicen, no se entiende muy bien la explicación de lo que debemos hacer. En plataforma se les va a proporcionar esta información, ¿no? Por ejemplo, el diagrama de flujo. El diagrama de flujo, esta es la información que tenemos nosotros, ¿no? Dice el flujograma, perdón. El flujograma es, tenemos todo un conjunto de información acerca del flujograma. Esta información, ahora, a partir de toda esta explicación, la vamos a plasmar en un flujograma. Lo mismo va a suceder con los otros documentos que se les vaya a subir en plataforma, ¿no? Tenemos el esquema, y el esquema, toda esta información debe estar plasmada en un esquema y debemos subirlo a plataforma. No sé si ahora quedó ya, expliqué ya. Lo mismo va a suceder cuando les pase la información de mapa conceptual, ¿no? Aquí está toda la información de qué es un mapa conceptual, cómo se hace y demás. Toda esta información debemos subir a plataforma, pero ya en un mapa conceptual. Esto con el fin de que nosotros mismos practiquemos y veamos cómo es que en realidad tendríamos que también evaluar los trabajos de los estudiantes y viendo también cuál es el fin de estas estrategias.
¿no? Entonces, toda esta información de mapa conceptual, vamos a elaborar un mapa conceptual de toda esta información que porta aquí y lo subimos a plataforma. Ya, creo que ahora sí ya hemos entendido, ¿no? Entonces, uno es eso. Dos, se les ha devuelto el trabajo de la semana pasada. Se les ha devuelto el trabajo de la semana pasada a plataforma, ¿no? Nuestra nota final, para nuestra nota final del módulo, nuevamente debemos subir ese trabajo, pero con los ajustes correspondientes. Es decir, se les ha sugerido ahí corregir, por ejemplo, las actividades o el criterio, ¿no? Entonces, tenemos que hacer los ajustes y con estas estrategias que hemos visto de aprendizaje, mejorar las actividades de trabajo autónomo. Mejorar las actividades de trabajo autónomo. A estas actividades de trabajo autónomo debemos incorporar ahora estas estrategias de aprendizaje que ahora hemos visto y que podemos contar en el manual de estrategias de aprendizaje, ¿no? Por un lado eso, no descuidemos por favor eso, y por otro lado hay personas que no han subido la actividad y hay personas que recién subieron hoy, yo creo, porque recién vi algunas, entonces me imagino que hasta mañana ya les devuelvo, ¿no? Y revisen plataforma para ver el tiempo, hasta cuándo deben subir, porque entiendo que debemos terminar este módulo para que puedan iniciar el que viene, ¿no? Bien, entonces creo que con esas explicaciones y algún material más que les pueda subir, les pueda compartir en plataforma, terminaríamos esta sesión de videoconferencia.